buenas noches. Hoy vamos a iniciar discutiendo el tema de la libertad de expresión y el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como usted sabe, en su edición de esta semana, la revista Proceso tituló su portada El fantasma del fracaso, con el subtítulo AMLO se aísla, acompañada de una fotografía en la que se ve a un presidente electo avejentado. Además, en Interiores publicó otra fotografía similar. Esto no cayó nada bien en el presidente electo, que calificó la publicación de sensacionalista y amarillista y criticó las dos imágenes que acompañan al reportaje, que a su juicio lo hacen ver decrépito y chocheando. Esto lo cito, cita de López Obrador. Sin embargo, también reivindicó su respeto a la libertad de expresión. Dice que así es la democracia, la pluralidad, no debe de haber pensamiento único y dijo que él no aspira a ser dictador, sino representar a una república democrática. Aunque también aclaró que va a ejercer su derecho de réplica siempre de forma respetuosa. Hace 2 semanas, López Obrador calificó de responsable a nuestro compañero Carlos Loret de Mola por decir en su programa de radio que la consulta del nuevo aeropuerto estaba desatando ya una depreciación del tipo de cambio. Loret le respondió que él sí estudió economía y por tanto sabe la diferencia entre devaluación y depreciación. Y para abundar de los miércoles, Juan Pardinas, muy buenas noches. Colegas. Gibran Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches. Y saludamos a Denise Dresser, quien no pudo acudir el día de hoy, pero estará con nosotros en un par de semanas más. Libertad de expresión durante el régimen de López Obrador comienza a ser un tema, Juan. Sí, y creo que el propio presidente electo ha detonado el tema. Durante su vida política forjó su prestigio, forjó sus candidaturas, creo que con muchos ataques, muchos de ellos personalizados. Hay un artículo de Gabriel Said muy bueno, todavía de la etapa de las campañas, sí, en las que enumera todos los adjetivos que usó el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Insultos. Insultos, sí. En náhuatl, macehual, achichincle, a mí me tocó alguna vez el año pasado. Sí. ¿Te tocó a que te...? Sí, achichincle de la mafia en el poder. Eso es parte de... Sí. Pero uno, o sea, creo que ahorita estoy diciendo es parte como minimizándolo. Pero si ya eres el presidente de la República, si tienes 4,5 millones de seguidores en Twitter, creo que sí hay una responsabilidad agregada. Me gustó mucho el mensaje que dio ayer el presidente, de que no debe haber pensión. Sí, bueno. Sí, es que hay un expresidente en funciones. No, yo creo que hay un presidente que está en su término constitucional y luego hay un presidente electo en funciones. Pero ya ese es otro. No, pero me gusta más a Peña Nieto de expresidente en funciones. Expresidente en funciones, perfecto. Me encanta, la compro. Sí hay una responsabilidad primigenia como titular de jefe de Estado, jefe de gobierno. Uno esperaría un comportamiento distinto. Esa sería mi preferencia. Vemos lo que pasa en Estados Unidos con Trump atacando directamente a cadenas de televisión. CNN es su cliente preferido, el New York Times, en algunos casos a comentaristas o articulistas. Yo lo que le pediría al presidente López Obrador es que haga todo lo posible por no parecerse a Donald Trump. Y esa conducta de estarse peleando de forma directa con periodistas, con medios, ya también al periódico Reforma le tocó ya el adjetivo de fifí en semanas recientes, no es estético, no se ve bien y tiene implicaciones sobre la libertad de expresión. Sí tiene, esa es la pregunta. ¿Tiene implicaciones sobre la libertad de expresión? Yo creo que tiene riesgos y implicaciones potenciales graves. Gibran. Yo no creo que un riesgo a la libertad de expresión sea que el presidente se meta al debate público. Pasa en todas las democracias del mundo, lo decías tú. Sí. Sí es cierto que en México hay una peculiaridad. No se habla mal de los medios. Ni siquiera los medios hablan mal de los medios. Va a ser muy difícil ver un noticiero, por ejemplo, aquí o en otras cadenas, criticando un diario. O a un diario criticando un noticiero en especial. No pasa aquí. Pero en otros países es pan de todos los días. Aquí los medios ocupan una especie de lugar sagrado después de la transición a la democracia.
sobre todo. Eso primero, creo que tenemos la piel más delgada en los medios mexicanos. En segundo lugar, creo que hay que situar históricamente la relación de López Obrador con los medios. Es cierto que durante años hubo fricciones con las grandes televisoras, con algunos diarios. Bueno, fue una relación de vaivenes, ¿no? Una relación de vaivenes. De vaivenes. ¿No? Por ejemplo, con Televisa hubo una especie de romance durante la jefatura de gobierno. Correcto. Y Que luego después, en la elección de 2006, es otro no. Sí. Que López Obrador denunció que no se le quería vender espacio, o que se le dilataba, o No, que si empezó otras antes tarifas, ¿no? con acuérdate, con la difusión de los videoescándalos. Ahora, que sí. no le gustaron a López Obrador. Eso empezó, que había sido 2000. que hubo, yo creo que 2005, es ¿no? una de las Sí. manchas mayores en la carrera tan pulcra de Broso, porque hubo todo un armado, ¿no?, que se evidenció. Entonces, se viene de esa relación tirante. Había que pelear Pero por siempre tener es tirante. espacios. Siempre es tirante la relación de los gobernantes con los medios. No siempre. En todos lados del mundo. No siempre. Sí, Los sí, medios militan. Sí, a ver. Los medios tienen si sus los favoritos. medios hacen su chamba de Las fiscalizar líneas al poder. editoriales Sí, tratan mejor a unos que a otros. sí. En todos lados. Correcto. Se vale, pero aquí se dice menos explícitamente, ¿no? Entonces yo creo que está bien que un presidente se meta a decirlo. Ahora, quiero enfatizar Que se meta no al, es al debate público. al debate público. Ahí estamos de acuerdo. Sobre Y los yo lo medios. que escribí Sí, el otro sobre los día es, medios. pues desde luego, bienvenido, pero con argumentos, Ahora- ideas y hechos, no con insultos. Y sin Por eso, nombres en el caso de propios. proceso, Exacto, a ver. en el caso de proceso, creo que es diferente, ¿eh? Hay que recordar, por lo menos es fama, que Proceso es una de las pocas publicaciones que se mantienen gracias a sus lectores. Proceso sí depende de sus suscripciones y de quienes lo compran. Bueno, y de la publicidad, ¿eh? También de la publicidad. Sí, sí. Lo han castigado varias veces con publicidad y sin embargo Oficial. Proceso con publicidad No, oficial. no privada, ¿no? Y sin embargo Proceso ha subsistido. Sí. Yo creo que eso ha sido causa de que generen sí una política de portadas muy llamativas que a veces sí son sensacionalistas, pero no es nuevo. No. No es nuevo y algunas veces, bueno, yo iba y compraba Proceso porque aparecía algo muy escandaloso sobre Peña Nieto. Sí. Yo me imaginaba el escándalo del sexenio Sí. y eran algunas irregularidades más o menos comunes en nuestro régimen de corrupción. Es decir, es una práctica que está ocasionada también Sí, por la son trayectoria famosas del las Proceso. portadas de Proceso, ¿no? Que luego no se sustentan, digamos, en los textos. ¿no? Sí, creo que el texto... Venden revistas, venden revistas. Exactamente, es un negocio. Sí. Ahora, al presidente le preguntaron sobre qué le parecía Proceso y opinó sobre la portada. Electo. El presidente electo. En funciones. Ya, falta muy poco tiempo. Muy ya al 1 de Pero a ver, diciembre. tú como morenista, ¿cómo viste toda esta polémica que se dio en torno a Proceso, Gibran? La verdad me preocupa la reacción de muchas personas en las redes sociales de condena inmediata a Proceso, de difusión de noticias Incluyendo directamente. quien va a ser, bueno, ya no dicen que va a ser primera dama, pero quien va a ser, quien va a continuar siendo la esposa del Pero de López bueno, Obrador. en el caso de la doctora Gutiérrez, me parece que se metió al debate en los términos. Sí. Eso sí, una gran parte de la militancia de Morena y de los simpatizantes de López Obrador empezaron a tildar directamente de traidor al semanario. Correcto. Lo cual me parece mal. Y no solamente eso, sino que se difundió por ahí alguna noticia falsa sobre que María Scherer tendría que ver en esto por su... No, o sea, cosas a las que no tendría que meterse Francamente el debate absurdas, público. ¿no? Por Absurdas cierto, y y hay ofensivas. que dejarlo ¿no? muy claro, la familia Scherer, o sea, el semanario Proceso lo fundó don Julio Scherer, Así es. junto con otros periodistas, hay que decirlos, que son Vicente los que salieron Leñero, de ¿no? Excelsior, claro. Pero se retiró después don Julio, quedó un primer triunvirato de directores, luego se quedó Rafael Rodríguez Castañeda. Y él es el director. Claro, es el director, sigue siendo el director, yo lo conozco, yo escribí en Proceso y yo sé que las decisiones editoriales las toma Rafael Rodríguez Castañeda y cuando vivía don Julio lo respetaba. Entonces, nada tiene que ver la familia Scherer No. en esto. Ni Julio Scherer, hijo, que va a ser el director, el Consejero jurídico de la consejero presidencia. jurídico de la presidencia, ni nuestra muy querida y amiga María Scherer, que ya no tiene nada que ver ahí, ¿no? Es una teoría de la conspiración Sí, claro. chafísima, ¿no? Sí, 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 desinformada por otra parte, ¿no? Así es. Ahora,
Bueno, No, continuamos. solo perdón. una cosa que dice Gibran Sí. con mucha elegancia, pero está escurriendo el bulto. O sea, decir que entre el presidente de la República al debate público, pues nadie se lo puede cuestionar. Sobre los medios. Por supuesto. Y también pero, por lo menos, claro. pero ya meterse con Carlos Loret, híjole, directamente a una persona, a un individuo, a un ciudadano, eso sí me parece ya que está más cerca de la rayita de Donald Trump. Y yo Perdón, Juan, y lo que le dijo. sí. Porque lo que le dijo, yo Sí. venía escuchando esa entrevista. Atacando su credibilidad. No, le dijo vendido. Sí. Le dijo vendido. ¿Qué? Le dijo, ¿Cómo- a lo cómo- mejor cómo? tiene acciones del aeropuerto. Que es totalmente falso. Desde No, luego que no, es no, falso. no lo dijo porque así, es otra vez, sí, otra vez perdóname, ir a la Gibran, declaración. no, Es que no, ese no. es la declaración Es el lateral. innuendo, como se dice en inglés, el rintintín, de decir, es que a lo mejor tiene acciones. Es esta cosa que Es a la- todos nos han dicho en las redes, de chayoteros, No, de Es la, Pero es la al mentira contrario, dice- disfrazada de hipótesis. Exacto, Tal vez. no. Por Lo cierto, que siembras es la duda. por cierto, también podemos decir lo mismo del López Obrador. Tal vez tiene acciones en la empresa de Riobó. O terrenos en Santa Lucía. Y sería Bueno, te igual de ríes, absurdo. no es lo mismo. No, no es, pero además, A ver, ¿por es qué que- no es lo ¿por qué no mismo? es lo Pero es que mismo, además Gibran? no se dijo así. Dijo que no entendía por qué tanto interés en denostar, ¿no? En denostar la figura de la consulta, si según él pues, no tenía acciones en ninguna de las empresas que estaban involucradas, Bueno, ni pero ese Televisa es estaba Rintintín, relacionado. Querido Gibran, pero es indefendible. Sí dijo que probablemente tenía acciones. O sea, sí se empezó a soltar hipótesis. Les que- voy a poner la que eran- declaración textual al rato en Twitter y si Pero tienen por lo ustedes mismo razones, podemos decir, el- también consideré tal claro. vez, es que tal vez el socio de Riobó va a proyectar, que por cierto es ingeniero agrónomo, el nuevo aeropuerto de Ah, Santa pero tiene Lucía. experiencia en Tal vez construcción. porque hay acción, tal vez porque los funcionarios del nuevo gobierno tienen Mira, acciones en Riobó. Es ahí donde entrar No, al hay debate que ser- público. claro, hay que ser consistentes. Sí, creo que sí se demerita a la institución presidencial. Venimos de un Ahora- sexenio de un presidente de vergüenza. Vamos a ayudar al nuevo presidente de la República a reconstituir el respeto sobre la institución presidencial. Creo que la construcción de ese respeto pasa porque el presidente escoja mejor sus batallas. Que si se enoja, como nos puede pasar a cualquiera, pues no vaya directamente sobre los micrófonos y las grabadoras, que pondere un poco sus palabras, que escoja con quién y cómo se va a pelear. Decías, Gibran, que no había mucho cuestionamiento de los medios sobre los medios en México. Hay que agregar un matiz. La propia revista Proceso ha sido profundamente crítica de Televisa. Sí. Carmen Aristegui ha sido profundamente crítico de Televisa. O sea, sí hay cierto ping-pong, no llega al nivel de otras España, sociedades por como ejemplo, Estados ¿no? Unidos, en Europa, pero ahí va, no es, tampoco es algo que no exista, puede ser sano, pero es muy distinto, Gibran, si tú criticas a Reforma, si criticas a Televisa, si yo critico a Proceso, a que lo haga el presidente de la República. O sea, sí hay lo que le llaman un poder de púlpito, una fuerza de su posición. Y además, algo que me parece grave, dado el clima de polarización que estamos viviendo en la sociedad y sobre todo en redes, sí manda señales. 30 millones de personas votaron por el presidente López Obrador. Dentro de esos 30 millones, pues hay de todos los perfiles. Hay gente muy educada, muy racional como tú, y hay gente que puede interpretar las visiones del presidente como está pasando en Estados Unidos con Trump. A pie de Que hay- puntillas. o sea, que no es, A ver, es una va, cosa Gibran, que no es venga. exclusiva de la identidad política López Obradorista, ¿no? En todas las fuerzas políticas hay más o menos sofisticación y hay bases duras, ¿no? Eso sí no creo que sea particular del López Obradorismo. Yo puedo estar de acuerdo con ustedes en que el estilo de la condena no es defendible, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, sostener que quien dice una mentira es un mentiroso o desinforma. Y cuando Carlos Loret, con este tono de desprecio, sale a decir, yo sí estudié economía, como si en ciencias políticas, de donde somos egresados Juan y yo, no se viera Tomamos economía nuestras nunca, ¿no? materias de O sea, economía. yo creo que a eso habría que contestarle duramente como se hizo. O No, sea, bueno, pero a ver, Pero aquí estudió economía. Contéstale tú, en defensa de Carlos, López Obrador lo criticó por decir que había una devaluación. No hay una devaluación del tipo de cambio. No había una devaluación. No, pero- había una depreciación. Está perdiendo valor la moneda mexicana. Pero ahí no de manera
Es que ahí es tramposo también pasar a hacer el debate nominalista cuando se habla de un proceso. ¿Qué es un debate nominalista? Es decir, pelearse sobre si el concepto es o no el correcto cuando lo que se estaba peleando era la causa. ¿Es la cancelación del aeropuerto o no? Siempre se reclama que López Obrador ve poco al mundo, pero aquí la mayoría de los comentaristas de diarios y de televisión pegó el grito en el cielo por la depreciación del peso respecto al dólar en un momento en el que mundialmente el dólar se está apreciando por políticas propias de Estados Unidos y de la Reserva Federal. Pero también por y la eso no se decisión del ponía, aeropuerto, claro que Gibran. impactó, pero hubo una simplificación Sí, desinformativa. pero ¿quién lo contesta, No. Gibran? ¿Tú con la elocuencia que estás demostrando en este momento o el presidente de la República? O sea, Yo creo que el hay- presidente lo hay puede hacer. voces- sí, Yo pero aquí sí no lo defiendo per- sí, pero o sea, no lo el presidente, personalizas, no te exacto, peleas. ese es el tema. El tema es el tono, los argumentos, las ideas y no ni personalizarlo ni el insulto. Yo escribía esta semana mi artículo sobre cuando un presidente pone etiquetas. A mí sí me preocupa. Esta cosa de que a muchos les parece ya hasta muy chistosito de decir que todas las cosas son fifís. No, y- A mí me parece detestable el adjetivo de fifí. Porque lo decía, ¿cuál es el antónimo de fifí, Gibran? Pelado, lépero, chusma, naco, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos decir que hay prensa fifí y no podemos decir que hay prensa naca? Ah, es muy claro, muy claro. Bueno, en las No, pero relaciones... están espantosos los dos. Claro que están espantosos los dos. ¿Qué estamos Por eso, discutiendo? y en palabras del presidente, hombre, perdón, cuidado. A mí No, naco pero- me parece la palabra más desagradable y deplorable del Totalmente de idioma acuerdo. español. Y si es fifí, es el antónimo, pues ahí anda dentro de la misma Totalmente carreta. de acuerdo, Y pero si sí, luego, estaba- nada más una sí. cosa, si equiparas fifí a ser apoyador del golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Francisco I. Madero, como lo hizo hace una semana, entonces el término fifí ya no tiene una Ya es hasta connotación golpista. así de chistorete, Sí. chafón por parte del presidente. Ya te están implicando de enemigo del Estado mexicano. Gibran. En las relaciones asimétricas de poder Sí. no tienen el mismo papel los adjetivos que se lanzan desde una posición no dominante, en este caso de un régimen social, estético, ¿no? que de una posición dominante. Cuando uno dice naco, uno está remarcando la exclusión que en los hechos, que materialmente se da. Sí. Cuando uno dice fifi, no está excluyendo a nadie materialmente ni remarcando los términos de ninguna exclusión social. Uno está señalando el privilegio. Es una palabra que tiene historia, no muy emparentada a Catrín. Y curiosamente O- ha tenido... O a Pirurris, que también lo ha usado López Obrador, ¿no? Sí, o a Pirurro. Sí. Ha tenido momentos estelares la palabra en la Revolución Mexicana, en 1911. Irineo Paz, al releer la historia de México, denunciaba que se bloqueaban los canales de ascenso político y no llegaba a ser general el que era más valiente o más capaz, sino el que era más Catrín. En la Reforma, incluso desde la Revolución de Independencia, es una palabra bien vieja, ¿no? En los ¿Catrín o momentos, fifí? ambas. En los momentos de cambio se suelen subrayar y caricaturizar los lugares dominantes de la esfera pública. ¿Por qué? Porque se ponen en cuestión. Desde luego es incómodo para algunos que se señale el privilegio, para otros no. Mariana Gómez del Campo hizo suya una caricatura racista, ¿se acuerdan ustedes? Fifís de raza y fifís de ocasión. Y es distinguía. vergonzoso. ¿Y por qué ponerse al No, nivel y de Mariana? ¿Por Mauleón, qué ponerse Héctor al de nivel Mauleón Mariana o Sergio Gómez del Sarmiento se Campo? ponen la playera Pero de fíjate- Call Me Fifí, fíjate prensa fifí, al nivel que porque nos no es ha- derogatorio. A ver, pero Gibran, Juan, fíjate al nivel que nos ha bajado el presidente electo. del Nos ha debate. bajado al nivel de Mariana Gómez del Campo. O sea, y de, ¿Te parece, de caricaturas, ¿Te parece una buena referencia? de fifís, nacos, ¿De verdad queremos ese debate? Yo creo que no. Yo reivindico el derecho del presidente a debatir, desde luego, ojalá, con Con ideas, argumentos, con ideas, conceptos. hechos, no con insultos. Es que, mira, yo creo que hay que preocuparnos sobre si Fifi nombra algo que no suele ser nombrado en el debate público. Bueno, el presidente Tú- ya nos explicó que los fifís son los golpistas de la decena La prensa. trágica. Sí. Dijo que los fifís salieron a defender, ¿no?
había una base Gibran, social. te estás una base convirtiendo social en el Rubén Aguilar del presidente de la porfiriato. República, de lo que quiso decir. No, Esa es mira, tu yo interpretación no y sé. hay 200 más. Pues Y claro, esas- como la tuya y la de Silva Herzog Márquez, que hablan de golpismo No, bueno, en el adjetivo fifí. ¿Quién es Victoriano Huerta en la historia de México? Sí, pero no dijo que Victoriano Huerta y quienes dieron el golpe con él eran los fifís. Dijo que hubo fifís que salieron a defender a Victoriano Huerta. Bueno, a ver, ya nos tenemos que ir, pero yo voy a... estábamos en la mejor. Sí, pero, como siempre, pero ya se nos acabó el tiempo. Lo que sí yo quiero decir es, y lo voy a subrayar, a mí me choca este epíteto de fifí. Es que se nombra... Perdón, mira, es que es me feo. choca. Es feo. Como Podríamos me decir- choca el de naco, ¿eh? No, a mí en mi familia es la única palabra Sí, que me que está prohibieron, prohibida. la de naco, Sí, y claro, yo creo que fifí claro. también va para allá. Podríamos decir que el fifí es un poco a lo que tú te referías en tu artículo de ayer o de antier. De antier. Que es una persona usualmente blanca, beneficiaria del régimen estético postcolonial, que reivindica su privilegio como mérito. Y eso sería mucho más sofisticado. Pues sí, pero de Gibran, verdad que a vamos ver, a tener un debate. Ese fue Leo, Estás ¿eh? vistiendo Sí, de intelectual, ese fue Leo. Con una Yo fui- intelectualidad, ese fue un Leo. concepto académico muy sofisticado. no. Es un insulto, A mí Gibran. me parece No, terrible no es un que entremos insulto. a un debate entre fifís y nacos. Y es que hay una desigualdad. Blancos y morenos. Pero ¿sabes por qué? Leo, Leo, pero hay que ricachones entrar- y pobretones. Leo, de verdad. Leo, hay que entrar a ese debate estamos porque la echando- desigualdad, Claro que sí. la desigualdad existe. Totalmente de acuerdo. Y existe una desigualdad Sí. racialmente Con esos- con condicionada. esas etiquetas. Y si no se politiza, Sí. si no se deja Estoy de claro que hay acuerdo. perpetradores Sí, sí. y defensores de un régimen 100% de de privilegio. acuerdo. Con esas etiquetas. No se va. Gibran, Con esas Yo etiquetas. preferiría otras. No será Ya, mejor. perfecto, yo preferiría también. otras. No, Yo le también estamos de sugiero otras. acuerdo. Racismo, Sí. privilegio, Sí, abuso, clasismo. opresión, ¿Qué les clasismo, parecería prensa explotación. defensora de la oligarquía y el privilegio? Sí, Bueno, me gusta me más. parece mucho más Me gusta aceptable. más. Señor presidente electo, esta mesa, los tres le sugerimos que llame a la prensa que le llama FIFI defensora de la oligarquía y el privilegio. Es técnicamente más correcto. Que no use el concepto de fifí por elegancia, por respeto a su Es, investidura. Bueno. es una cuestión estética al final. Señores, un placer como siempre debatir con ustedes. Gracias Juan, gracias Gibran. Hacemos una pausa, vamos a regresar a analizar los resultados en las elecciones de Estados Unidos.